Bien, buenas tardes a todos jóvenes. Hoy comenzamos la última unidad, la unidad número 4. Vamos a compartir la pizarra. Ok. Esta semana tenemos que hablar acerca de programación, pero antes necesito que veamos un poquito recordando el proceso de la programación. Primero que nada, la primera etapa de programación es lo que hemos llamado programación estructurada, ¿no? En la programación estructurada, ¿qué características teníamos? Primero, que los algoritmos, aquí hablamos a nivel de algoritmos, en primer lugar. Luego, en esos algoritmos, lo que hay es, o lo que está presente en la escritura de algoritmos son las estructuras de control, ¿no? Las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de la estructura secuencial, la estructura alternativa y la estructura repetitiva, ¿no? Algoritmos y estas estructuras. De este tipo de, de programación nosotros hemos empezado haciendo esto, hicimos algoritmos donde aplicamos las estructuras de control. Pero este tipo de programación evoluciona a algo que se llama programación modular. Y en modular, aparte de esto, es decir, en modular, ¿de qué hablamos? En primer lugar, hablamos de módulos, ¿no? Hablamos de módulos. Y los módulos sabemos que son archivos que contienen procesos. Entonces, módulos y procesos. Y los procesos obviamente que pueden ser funciones o procedimientos, digamos, ¿no? Pero esencialmente, es decir, estos algoritmos estos algoritmos con los que hacíamos antes un programa, ahora los convertimos en procesos, ¿no? Y cada proceso obviamente tiene todo lo estructurado, porque cada proceso hay que escribir estructuras alternativas, estructuras repetitivas, estructuras secuenciales, y todo eso es parte de un programa, ¿no? El hacerlo de esa forma. Ahora, todo lo que hacemos acá, ahora lo hacemos en un proceso. Pero aquí escribimos procesos, escribimos hartos algoritmos en forma de proceso y todo eso los metemos en archivos agrupados de acuerdo a ciertas características. Así tenemos el módulo de cadenas, el módulo de números y así, digamos, ¿no? Módulos. Y a eso es a lo que llamamos programación modular. Ya con programación modular pensamos que podemos hacer programas mucho más grandes y no tenemos que hacerlo todo, sino que algunas cosas ya de repente vienen hechas en algo llamado módulos, aunque el término oficial es librería, ¿no? Ya podemos usar librerías, es decir, son procesos y módulos que ya alguien más ha programado y que nosotros podemos usar para desarrollar nuestro programa. Entonces hemos evolucionado y avanzado ahí. El siguiente paso en esta evolución es la programación orientada a objetos, ¿no? Programación orientada a objetos. Y eso es lo que estamos viendo ya esta semana. Entonces, con programación orientada a objetos, estamos viendo, es decir, hasta aquí habían variables, habían tipos de datos y procesos que hacían cosas. Aquí uno pensaba en, en qué cosas se pueden hacer o qué cosas ya hacen algo. Pero en programación orientada a objetos, la forma de pensar es diferente. Aquí yo tengo que pensar en cosas, que son los objetos, y lo que estas cosas pueden hacer. Aquí pienso en procesos y lo que los procesos pueden hacer. Y aquí en cosas y lo que esas cosas pueden hacer, ¿no? Y lo que las cosas pueden hacer. Entonces, la forma de pensar cambia, pero además, programación orientada a objetos cambia mucho más porque ahora hacemos otra cosa.
tomamos a los módulos, pero aquí vamos a hacer algo más interesante. Vamos a encapsular. Uno de los conceptos más importantes de programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Qué significa encapsular? Es meter, es como meter en una cajita varias cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted agarra una mochila, están encapsulando. Agarran un objeto que es la mochila y ahí van a meter cuadernos, libros, lapicero, borrador, tajador y muchas cosas. Van a meter un montón de cosas dentro de un objeto. Y eso es a lo que llamamos encapsular, ¿no? El encapsulamiento es meter varias cosas, pero en realidad, ¿y qué metemos en programación orientada a objetos? Lo que vamos a encapsular en realidad son dos grupos de cosas, datos y procesos. Eso es lo que vamos a encapsular, datos y procesos. Es decir, hasta ahora manejábamos los procesos por un lado y las variables por otro lado, digamos, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es crear nuevos tipos de datos, porque en realidad en orientación a objetos lo que hacemos nosotros es crear un nuevo tipo de datos o nuevos tipos de datos, donde podamos encapsular, meter en una variable, vamos a meter muchos datos y junto con esos datos van a haber procesos que trabajan con esos datos. Vamos a lograr encapsular. Por eso es que la representación de esto es una pelotita, digamos, ¿no? Más o menos una cosa así. Y a esta pelotita es lo que se le denomina objeto. Un objeto. Entonces, un objeto contiene datos. Por ejemplo, este objeto de acá, digamos que tiene las, qué sé yo, las 14:05:23. O sea, este objetito contiene tres datos, por ejemplo, pero no solo contiene tres datos, sino que además contiene muchos procesos para trabajar con los datos que están adentro del objeto. Pero en particular, un proceso llamado toStr el que me va a entregar esto en formato de una cadenita. Entonces, la programación orientada a objetos lo que hace es meter dentro de una cápsula datos, más de un dato. Una variable normal solo almacena un dato, pero en programación orientada a objetos, una variable, que ahora no se llama variable, ahora se llama objeto, va a contener adentro de él no un dato, sino varios. Este es el ejemplo de, de una variable que contiene tres datos: la hora, el minuto y el segundo. Son tres datos que contiene este objeto. Pero no solamente contiene tres datos, además contiene un montón de procesos. Pero todos estos procesos tienen que ver con procesar estos datos. Son procesos que trabajan con estos datos de acá, ¿no? Entonces a esto le llamamos programar orientado a objetos. Ahora es pensar en objetos que van a almacenar datos y esos objetos son cosas que pueden hacer con esos datos. El procesamiento de estos datos tiene que ver, o sea, el objeto va a tener sus propios procesos que trabajan sus datos, ¿ya? Sus propios procesos que trabajan sus propios datos. Y de otra forma, una variable que contiene varias variables adentro y a su vez procesos que trabajan con esas variables, ¿no? Que van a procesar, valga la redundancia, los datos que están ahí. De eso se trata. Entonces estamos creciendo. Aquí hablamos solo de algoritmo. Ya aquí hablamos de módulos que contienen procesos. Y ahora aquí estamos hablando de módulos que contienen ya no procesos, sino módulos que contienen clases y clases que representan a objetos que contienen datos y además contienen procesos, ¿no? Es decir, donde se produce esto de acá que hemos llamado el encapsulamiento. El encapsulamiento. Entonces, eso por un lado. A ver, vamos a ver ahora por otro lado. Esto significa que vamos a trabajar en tres niveles para que nos quede clarito. En tres niveles. Está el nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Es decir, en este nivel es el que yo llamo el nivel del implementador. El implementador. Este señor, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es definir clases. Y las clases son nuevos tipos de datos. O sea que este señor llamado implementador lo que va a hacer es crear nuevos tipos de datos. Los tipos de datos estándar como byte, word, cardinal representan un conjunto de valores. O sea, usted declara una variable de un tipo de datos, quiere decir que en esa variable caben solamente esos datos que están dentro de ese conjunto. En este caso, una clase es un nuevo tipo de dato que nosotros podemos crear, bueno, nosotros haciendo el rol de implementador, y lo que vamos a hacer como implementador es definir, o sea, crear nuevos tipos de datos, pero nuevos tipos que contengan datos, o sea, variables. El tipo de dato, que si yo declaro una variable de ese tipo de datos, quiere decir que esa variable va a contener no un dato, sino varios datos y además procesos que trabajan con esos datos. Todo el paquete completo, es como comprarse un auto, uno de estos autos de Elon Musk, ¿no? Ese que tiene su chofer incluido. Entonces uno se compra el auto con el chofer incluido. O sea, usted le dice al auto, lléveme a la ramada y solito lo lleva a la ramada y usted puede ir durmiendo ahí atrás, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Pero este señor no hace estas cosas para el usuario final. Por eso es que le llamo implementador. Él va a hacer su trabajo, va a trabajar para este otro señor. Este señor es el que llamamos el programador. Ambos son programadores, pero este es otro nivel de programador. Este programador, ¿qué es lo que hace? Su trabajo, como él define clases, define o crea objetos. Su trabajo es crear y usar objetos. Ese es su trabajo, crear y usar objetos. Estos son objetos y el tipo de datos es a lo que llamamos una clase. Él define la clase y él crea objetos de esas clases y hace otras cosas más, digamos, ¿no? Programa para este otro señor y este es el que llamamos el usuario final. A ver, la idea es que crea objetos de esas clases, de esos tipos de datos definidos acá, y con eso hace programas. Y esos programas los utiliza este otro señor, el usuario final. Entonces, el trabajo esencial del usuario final es utilizar programas. El usuario final es el que se sienta frente a la computadora y hace correr los programas. Esos programas alguien los ha tenido que programar, pero eso alguien no lo ha programado todo, ha utilizado librerías. Esas librerías las ha hecho este otro señor. Este otro señor solamente se dedica a hacer librerías, digamos. O sea, pedazos de programa que utilizan otros programadores para hacer programas para otros señores llamados usuario final. Ahora, bueno, es el que va a definir clases, va a programar usando, va a crear objetos usando esas clases y este es el usuario final, el que usa el programa. Cuando nosotros estamos trabajando, hacemos los tres roles. Vamos a hacer de implementador, programador y de usuario final. Pero tenemos que saber ubicarnos, tenemos que saber en cuál de los tres lados es donde estamos parados nosotros. Dependiendo de en qué lugar estamos parados para saber qué más o menos es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, desde el modo implementador, en el modo implementador, lo que va a hacer el implementador es definir una clase, pero ¿cómo la define? Todo parte de algo llamado diagrama, pero hay diferentes tipos de diagrama, digamos, ¿no?
Estos se llaman diagramas de clases. Ahí está mi diagramita. Entonces, él define un diagrama, es decir, un nuevo tipo de dato. Ese nuevo tipo de dato habrá que darle un nombre. Y le vamos a llamar la clase tiempo. Es un nuevo tipo de dato que almacena 3 datos. Los tipos de datos básicos almacena un dato, pero este es especial, almacena 3. ¿Qué datos almacena o qué representan los datos que almacena este nuevo tipo de datos? Que no almacena uno, sino 3. Uno de esos datos almacena la hora, una hora del reloj. El otro almacena el minuto. Y otro almacena el segundo. O sea, un objeto de esta clase, de la clase tiempo, almacena 3 datos. Uno de ellos representa la hora, el otro el minuto y el otro el segundo. ¿Ok? Y bueno, cada objeto de esta clase hay ciertas cosas que ya sabe hacer, de las que hablamos en las lecciones, pero además de esas cosas que ya se supone que tiene que hacer, va a hacer algo más, algo extra. Su especialidad aparte de eso es devolver lo que haya almacenado ahí adentro en una cadenita. Y ya está. Entonces, un analista ha creado este dibujito, es el diagrama de la clase. El diagrama de la clase. Luego este señor llamado implementador va a agarrar este diagrama y lo va a convertir en código. Va a programar la clase, ¿no? Va a programar la clase. Entonces, en la lección explicamos cómo se programa, cómo este señor va a programar en la clase. Para empezar, él hace un módulo. Entonces, va a crear un archivo donde se va a guardar la definición de la clase, ¿no? Un archivito. Ese archivito se los he pasado, está junto con la tarea y además también varios libros, unos 3, 4 creo, pero para que ustedes lo lean según su ritmo y puedan aprender un poco más. Bien, aquí está el diagrama que hizo un analista y que el implementador lo tiene que traducir a código. Significa que va a crear este tipo de datos, es decir, un tipo de dato que va a permitir, cuando se creen variables de ese tipo, almacenar no un dato, sino 3 datos. Y cada dato tiene un significado y los 3 están correlacionados. O sea, si aquí está las 14 con 15 con 16, no significa que la 14 sea una cosa, el 15 otra y el otro, sino que están relacionados. Esos 15 minutos corresponden a pasado las 14 horas y los segundos igual, digamos, ¿no? Entonces, los 3 en conjunto representan un instante en el tiempo, un instante definido por la hora, el minuto y el segundo. Entonces, los objetos de esta clase van a almacenar 3 datos. Eso es lo que está queriendo decir esta definición. Que si luego creo, esta es la clase, ¿no? Por si acaso, esta es la clase. A partir de ahí, este señor programador va a crear objetos. Eso es su trabajo, ¿no? Él define clases y él crea objetos. Entonces, este señor podría querer crear 2 objetos de esta clase. Entonces, 2 objetos. Una característica esencial es que estos objetos tienen que tener un nombre. Le voy a llamar T1 y quiero crear otro objeto al que vamos a llamar T2. Entonces, estos son los objetos. Los objetos contienen datos. Es decir, la clase define qué datos almacena y el objeto es el que almacena los datos. Un objeto de esta clase almacena 3 números, hora, minuto y segundo. Digamos que aquí, por decir algo, 14, 15 y 16. Y este podría ser otro. 15.
y este tiene también lo suyo. Aparte, los objetos de esta clase, aparte de lo estándar, también pueden devolver esos datos en formato de una cadena. Ahora, esta es la clase, define la estructura, o sea, define qué cosas almacena, pero no almacena nada. La clase es un tipo de datos. Los objetos son los que van a almacenar datos. Y esos datos están representados por esto que se llaman atributos y esto llamado métodos, que son las acciones que pueden hacer los objetos de la clase, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Ahora, alguien tiene que crear el tipo de datos y ese alguien, dijimos, ya es el implementador. Este es el encargado de hacer esto, digamos, ¿no? Este de acá. Entonces, les voy a compartir el código. Ya está compartido, ¿no? Está en la plataforma. Ustedes lo pueden abrir. Yo voy a descompartir esto ahorita para compartir la pantalla completa. Bueno, aquí está el teléfono. Voy a abrir el modulito ese que les he pasado, que está dentro de una carpeta, porque si los módulos, si no están dentro de una carpeta, no funcionan, ¿no? Ahí está mods. Dentro de mods está este módulo, este archivito, utiempo. Y ahí está. Entonces, en utiempo tengo implementado. Si yo soy el implementador, voy a crear un nuevo archivito y que va a ser un módulo. Entonces, comienzo con unit. Ustedes saben que los módulos tienen dos partes, interface, y más acá abajo van a ver la implementación, digamos, ¿no? Ahí está implementation y más allá al final está el end puntito. Fin del módulo, ¿no? Fin del módulo. Ahora, volviendo, un módulo tiene dos partes, la parte del interface y el implementation, ¿no? Ahora, en la parte del interface donde definimos las funciones, aquí es donde nosotros tenemos que hacer type, porque ¿qué fue lo que dijimos? Él crea un nuevo tipo de dato. Entonces vamos a poner type. Si quisiera crear variables, pongo var. Quiero crear tipo de dato, entonces voy a poner type. Y luego de type voy a poner el nombre de la clase. Entonces yo como implementador miro el diagrama. En el diagrama A la clase se llama tiempo. Entonces voy a crear la clase tiempo. Y aquí tengo que decir obviamente qué cosa es esa palabra. Si yo pongo unit, esta palabra es el nombre del módulo. Si yo le pongo type, entonces esta palabra va a ser que aquí dice una clase. Tiempo representa una clase. Ahora, esta clase almacena, según el diagrama, tres datos. Entonces yo lo voy a almacenar esos tres en tres variables, cada dato en cada variable, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, las variables no necesito que tenga este nombre porque las variables están en privado, quiere decir que solo yo las voy a conocer. Cuando digo yo me refiero a la clase. ¿Quién es la clase? Todos los procesos que están acá son la clase. Todos estos procesos conocen esas variables, toditos ellos. No necesita que alguien le pase de parámetro alguna de estas variables, ¿no? Todos los procesos las conocen a todas estas variables. Al encapsular, ¿no? Aquí está la capsulita y están las tres variables. Ahora, dentro de la cápsula también hay algo llamado método. Hay ciertos métodos, ¿ok? Hay ciertos métodos que van a estar definidos acá, pero que no van en la clase. Es como que, a ver, cada vez que nace un ser humano, hay ciertas cosas que ese ser humano ya hace, digamos. Por ejemplo, respira. Si no nace respirando, está fregado, digamos, ¿no? Ese ya no nació, ¿verdad? Entonces, respira. Ese sujeto nuevo come. Ese sujeto nuevo llora, grita, hace cosas, o sea, ya hace cosas. Las cosas básicas, digamos, ¿no? Un objeto de la clase persona, un individuo de la clase persona, por ejemplo, ¿qué cosas sabe hacer?
comer, dormir, llorar y todo eso, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que que no se ponen acá porque son cosas que ya hace. En este caso, ¿qué cosas son las que debe hacer de todas las clases, digamos, ¿no? Todos los objetos de cualquier clase? Primero, debe permitir crear. Esto le llamamos el constructor. ¿Y qué significa eso? Que la clase debe permitir crear objetos de esa clase, ¿no? Entonces se puede crear. El constructor lo que hace es crear. Crear significa reservar memoria para los datos de cada objeto. Como cada objeto almacena varios datos, 3 datos a decir verdad en y varios procesos, ¿no? Entonces necesita un espacio de memoria donde quepa eso. ¿Y quién va a crear ese espacio? El constructor. Es un proceso que reserva la memoria, hace 2 cosas por si acaso el constructor. Reservar memoria para los datos del objeto nuevo y lo segundo es le pone valores a esas variables, a esos espacios, digamos, ¿no? En este ejemplo, el constructor ya le puso 14, 15, 16. En este otro ejemplo le puso 15, 45, 50. Entonces, el constructor tiene como facultad poder inicializar al nuevo objeto creado. Aparte del constructor, tiene que haber por cada atributo, esto se llaman atributos, es decir, los atributos son los datos que almacena cada objeto de la clase. Entonces, si aquí dice que va a almacenar 3 datos, necesitaría básicamente 3 variables. En programación 1 ya seguramente les van a hablar que esto puede hacerse 1 a 1 como ahorita, o muchos a 1 o 1 a muchos. Eso ya se lo dejo a programación 1. Para ahora, para ponerle en facilito, si aquí dice 3 datos, 3 variables. Ahora, el tipo de datos de cada variable va a depender de lo que almacena. La hora almacena un número entre 0 y 23, ¿no es cierto? Entre 0 y 23, porque la hora 24, la hora 25 ya no existen. Entonces, con una variable de tipo byte suficiente para almacenar la hora. El minuto es un valor entre 0 y 59, entonces una variable de tipo byte también para el minuto y lo mismo para el segundo. Entonces, estos son los atributos donde se guardan los datos y ahora, por cada atributo tiene que haber un modificador. Ahora, atiéndanme bien acá, esto del modificador. Hay un objeto nuevo, digamos T1, que contiene ya datos, porque el constructor lo va a crear ya con datos. Entonces, este objeto se necesita cambiar uno o alguno de sus datos, se necesita cambiar. Entonces, aquí hay una frontera. Estos procesos que están aquí son los únicos que pueden tocar a los datos que están acá. Entonces, si desde afuera necesito cambiar, reemplazar alguno de estos datos, entonces necesito pasar por el intermediario. Es como que aquí hay qué sé yo, un mesón, algo así, digamos, ¿no? Un mesón, como en el patio de comida, ¿no? Hay un mesón, el cliente viene aquí, de este lado está el negocio, del otro lado del mesón estamos nosotros como clientes. Véanlo más o menos algo así. Entonces, desde aquí necesita modificar alguno de esos datos. Entonces, como hay un mesón de por medio, tiene que haber un proceso que reciba el dato. Es decir, yo quiero cambiar este 14 por 20. Entonces aquí alguien va a mandar ese 20 para almacenarse aquí. Entonces tiene que haber un proceso que reciba ese dato. Lo va a recibir el dato, por decir el 20, y eso lo tiene que almacenar aquí en esta variable. O sea, reemplazar en otras palabras, ¿no? Y ese trabajito de recibir y almacenar lo va a hacer un proceso llamado modificador. Si hay 3 datos, entonces tendrían que haber 3 modificadores, uno por cada dato. 3 modificadores. Entonces aquí se está definiendo el modificador set hora, el que va a permitir cambiar la hora, set minuto y set segundo. El nombre del proceso modificador puede ser el que ustedes quieran, pero lo importante es los parámetros, ¿no? Debería tener un parámetro. En este caso, la hora recibe un dato que representa la hora, set minuto recibe un dato que representa el minuto y set segundo lo mismo, ¿no? Un dato que representa el segundo. ¿Ok? Entonces, tiene que haber alguien detrás del mostrador que diga yo lo recibo y yo voy a guardar el dato. Eso se llaman los modificadores. Son procesos que reciben datos y lo van a guardar en el lugar que corresponde, ¿no?
Ahora, por el otro lado, necesita entregar los datos, porque una variable que almacene nomás no nos sirve. Nosotros queremos guardar y sacar datos de ahí. Entonces, tiene que haber alguna función, otra vez hay un mostrador, alguien que me entregue cada uno de los datos. Alguien que me entregue, digamos que alguien que me entregue la hora, uno que me entregue el minuto y otro el segundo. Entonces, por cada atributo debía haber un alguien que me entregue cosas y ese alguien se llama, en este caso, selector. Un selector, entonces, es una función que entrega el dato almacenado en cada atributo. Si aquí hay 3 atributos, 3 selectores, una función que entrega otro y el otro, digamos, ¿no? En orden de importancia. Hora, minuto y segundo. Entonces, volviendo, recapitulando, en el diagrama de la clase es un diagrama dividido, un rectángulo dividido en 3 zonas. En la primera va el nombre de la clase y luego van los atributos. Y en la parte final van los métodos, pero hay métodos que aquí no deben ponerse en el diagrama. ¿Cuáles son? El constructor, los modificadores, los selectores, son procesos ya que no tienen que estar acá porque todas las clases tienen que tener constructores, modificadores, selectores. Todas las clases, ¿no? Tienen que tener eso. Entonces no hace falta explicitarlo en el diagrama. Ahora, lo que sí estoy poniendo en el diagrama son otros procesos que no hace ya la clase, son procesos que no hace él, entonces voy a programar, digamos, ¿no? Mi propio proceso. O sea que este es un método extra a los otros que tienen que haber, que yo llamo los métodos por default, digamos, ¿no? Los que tienen que haber. Bien, ahora yo les decía, esto hay que programar. Y aquí se programa de esta manera, ¿no? Las variables para los datos de los atributos, constructores, modificadores, los selectores. A ver, si yo necesito, volviendo al ejemplo de la cápsula, ¿no? Con un mesón. A ver, si desde afuera alguien quiere un dato de estos, lo puede pedir y tendría que haber una función que me entregue cada dato por separado, una función para cada atributo. Pero si los datos están directamente guardados en variables, es decir, hay una variable para cada uno de ellos y ahí está, es como un estantecito, digamos, ¿no? Ahí. Cuando alguien me pida, en lugar de llamar a una persona que sería el selector que se encargue, llamar a una función que se encargue de entregarme el dato, yo puedo tomar el dato directamente. Es como que yo estoy adentro del otro lado del mostrador y puedo jalar la mano y sacar, digamos, ¿no? De ahí cosas, datos. Si no es tan complicado, si esto no está empaquetado, no está codificado, entonces yo puedo sacar directamente datos de cada una de las variables, pero estas no son variables, acá están las variables. Puedo sacar datos de H, de M y de S y entregar, digamos, ¿no? Eso harían los selectores, pero si solo es sacar nada más, en lugar de eso, lo dejamos ahí, digamos, ¿no? En lugar o sea, no hacemos ningún selector. Y finalmente hay algo llamado property. Las propiedades son como unas variables, aquí están, estas de acá, estas son las propiedades. Son nombrecitos que definimos como si fueran variables dentro de otra variable, digamos, ¿no? Para tener acceso a cada dato. Entonces, se va a definir por cada atributo una property, una propiedad. Una para hora, otra para minuto y otro para segundo. Entonces, ustedes ven acá en el teléfono, está la property hora, property minuto, property segundo. Esto es como definir hora, minuto y segundo como variables. Pero recuerden que ya no usamos eso, digamos, ¿no? Esta es una pseudo variable. Parece variable, pero no es variable. Solo que esta pseudo variable, la property, va a ligar, digamos, con read a la variable y con write al proceso modificador. En realidad, property liga al modificador con el selector. A ver, estas properties son como los links en Internet. Uno lo pincha y me lleva a algún otro lado. Ahora, solo que en estas pseudo variables el usuario va a querer poner datos ahí y va a querer sacar datos de ahí, ¿no? Es como tan simple como que mete la mano, saca datos o mete cosas ahí adentro, ¿no? Así de simple.
Por eso es que se requiere que haya un modificador y, y una función selectora para que una permita meter datos y el otro permita entregar datos. Pero el intermediario de ambos son las propiedades. Las propiedades donde hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí está propiedad hora. Ahí está, hora. Y no hay nada más, digamos, ¿no? Solo que cuando alguien quiera leer un dato de ahí, va a leerlo de esta variable, de h. Y cuando alguien quiera poner un dato ahí, bueno, aquí ya está definido, ¿no? El write. Vamos a llamar a ver, sí, solo eso. El minuto lo mismo, digamos, se llama minuto la propiedad y puedo leer directamente de la variable o puedo usar el método setMinuto para almacenar el dato, digamos, ¿no? Almacenar. Y así con cada método que deba tener la clase. Y si consideran algún otro método adicional, le pueden hacer, como aquí el constructor digamos, ¿no? de la clase tiempo también define, voy a subir esto. Aquí está este lado de la implementación. Aquí les decía está la definición de la clase que termina con un end, punto y coma. Y en la zona de implementación donde vamos a programar cada uno de esos procesos y funciones que están acá. Cada uno de ellos lo vamos a programar en la implementación. ¿Cómo se programa? Solo el constructor lleva la palabra constructor por delante. Después está el nombre de la clase, el método. Nombre de la clase, puntito y método. Eso con la finalidad de decirle al compilador, sabe que este proceso create es un constructor y pertenece, digamos, a la clase tiempo, ¿no? Es un método de la clase tiempo. Ese puntito se llama aquí especificador de ámbito, para decir esto de en qué ámbito es conocido, dentro de esta clase solamente. Entonces, el constructor que hace, aquí está la implementación, inicializa hora, minuto y segundo en 0, ¿no? Los tres en 0. Luego tenemos el modificador que recibe un dato que lo vamos a tener en una variable temporal llamada HH. No le pongo H porque ya tengo una variable H, entonces, ¿cuál H va a ser, digamos, ¿no? Y además las voy a usar ambas. Entonces aquí le pongo otro nombre. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un modificador? Y ahí hay que tomar muy en cuenta. El trabajo esencial del modificador es validar. Él va a recibir en una variable el dato que corresponde a la hora en este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos para validar? Hay que ver si ese dato que está llegando es menor a 24. Si es eso, quiere decir que está yendo bien, porque puede ser cualquier valor entre 0 y 23 que es válido para la hora, digamos, ¿no? Si es válido, lo almacenamos. Fíjense aquí, lo recibimos en esta variable, verificamos si es válido, si es así, lo almacenamos. Si no es válido, simplemente vamos a generar un error de excepción, nada más. Y así tiene que haber para el minuto y para el segundo. Este es un estándar, no tiene que llamarse toditos así, digamos, ¿no? El estándar es set y el nombre del atributo. Set hora, como verán más abajito dice set minuto. Más abajito, set segundo. Este es minuto y aquí está el segundo, ¿no? Ahora, en la implementación, lo único que hace es verificar, por ejemplo, el minuto, verifica si lo que está llegando es menos de 60. Lo mismo lo va a hacer el constructor, ¿dónde están? El segundo. Aquí está la hora, el minuto y el segundo, ¿no? Igual, recibe una variable, si está bien lo almacena y luego, si no, lo desecha, digamos, ¿no? Genera un error de excepción. Los selectores, ya dijimos, en este caso no va a hacer falta, pero sí
toStr. ¿Qué voy a hacer con toStr? Tomar cada uno de los datos, lo voy a empaquetar en una variable, en una cadena, y luego envío ese mensaje a quien sea y listo, y ya estuvo. Ya estuvo el haber programado, digamos, ¿no? Todo dentro de una clase. A ver. Hora, minuto y segundo era lo que había que programar. Aquí está, esta clase está completita, ustedes lo tienen ahí en la plataforma, está para descargarlo. Ahora, todos sabemos que los módulos no compilan, entonces para compilar tengo que crear un demo. Pero antes de ir al demo, lo siguiente. Antes de ir al demo. Este módulo va a definir un tipo de datos que es una clase. Las clases no existían en Pascal, de hecho Pascal es estructurado, no es para OOP. Pero si hacemos esta configuración, esto se llama directivas de compilador. Llave, símbolo de dólar y finaliza con llave. Aquí inicia y aquí finaliza, eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está haciendo? Activar el modo objeto. Entonces, $mode obj, el nombre de la clase, perdón, obj es decir, esto está activando el modo programación orientada a objetos. OBJ viene de objeto y FPC de Free Pascal Compilator. Para el compilador de Free Pascal, que es un estándar intermedio entre Pascal y Pascal orientado a objetos Delphi. Entre Pascal y Delphi hay algo así más parecido a Pascal, pero con cosas que funcionan en Delphi. Entonces hay que poner esto en el módulo, si no, no van a funcionar muchas cosas, digamos, ¿no? Y aquí está la definición y más abajo la implementación. Ahora, yo ya me he hecho un demo. En el demo lo único que hago en el programa es ponerle uses, el modulito ese, digamos. Obviamente este módulo tiene que estar grabado en el mismo directorio donde estoy haciendo el programa, digamos, ¿no? El demo. Ahora sí, dicho eso, uses el módulo, la forma de usar las cosas de un módulo, ¿no? Ya habíamos hecho antes. Aquí declaro la variable, aquí viene lo importante, quiero que me sigan con este código fuente. ¿Qué está haciendo ese código? Lo primero que está haciendo aquí, declarar la variable. Entonces, aquí lo voy a hacer esa partecita. Declarar la variable quiere decir, existe una variable t. Va a haber una variable t. Dice, ya está. Pero está solo el nombrecito nada más hasta ahora. Después de declarar la variable, el siguiente paso es ejecutar el constructor, que se lo hace de esta manera. Es el nombre de la clase, tiempo, puntito, el nombre del constructor, que en este caso es create, ¿no? Entonces pongo t2 punto igual tiempo create. Entonces tengo que asociar a la variable con el objeto. Esto de acá, el create de la clase tiempo, lo que hace es crear un objeto de esta clase. Entonces aquí lo voy a representar. Listo. Acabo de crear un objeto de esta clase. Esta parte de arriba es la definición, es solo la variable. Pero cuando hace el create se crea un objeto y esto de acá, ese 2 punto igual, lo que hace es asociar el objeto nuevo creado, va a estar vinculado a la variable t. Entonces aquí tengo un t de algún tipo, digamos, ¿no? En este caso de la clase tiempo. Ahora, no solamente crea el objetito, sino que además de eso, él inicializa, si ya le va a poner datos iniciales al objetito nuevo creado, que va a ser 0, 0 y 0. Entonces, el proceso create reserva memoria e inicializa las variables de esa memoria, que en este caso son el objeto de la clase tiempo. Ahora, fíjense aquí, esto es hora. Pero la hora, miren, lo estoy mirando de acá. Yo soy ahorita el que de esto hizo el código, se le llama implementador, digamos, ¿no? Ahora, el que está usando ese código para un usuario final, ese es un programador. Ahorita yo estoy haciendo de programador porque estoy tratando de enseñarles cómo se usa y cómo se hace. Entonces aquí declaro el objeto, una variable nada más, y aquí es donde decimos nosotros se va a instanciar.
Instanciar no es más que reservar la memoria y darle a cada atributo un valor inicial. Como tiene 3, entonces 3 valores, 0, 0 y 0, ¿no? Vamos bien hasta ahí. El siguiente paso es L.hora, quiere T, perdón, T. T puntito, T es todo el objeto. Puntito me permite a una variable en particular, en este caso, la hora. Este de aquí es la hora, minuto y segundo. Entonces, aquí vamos a llamar al modificador, pero miren la forma en que se lo hace. T.hora, T punto y el nombre del atributo, que es hora. Igual a 10, quiere decir que el valor de 10 se va a guardar directamente aquí donde está la hora, digamos, ¿no? Lo mismo para el minuto y lo mismo para el segundo. Ahora me voy a este otro lado. Aquí lo que hago es crear un objeto, le cambio el valor de la hora y mostrarlo, digamos. Voy a compilar eso. Ya está compilado, ahora run. Y listo, fíjense que se supone que se creaba el 000 y que luego le cambié la hora a 10 y ahí entonces va a quedar 10:00. Se han declarado una variable y se ha creado un objeto, pero ahora voy a declarar dos variables, T y T2, dos variables. Aquí en dibujito están dos variables, T y T2, hasta ahora. Aquí va a crearse un objeto de la clase tiempo, se crea y hace instancia T con el objeto, le cambia el valor de la hora, que estaba en 0 inicialmente, ahora va a decir 10. Luego se va a, aquí crea el objeto y le pone ese valor y lo muestra después, ¿no? Entonces por eso sale 10:00. Pero lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Si ya la anterior línea cambiaba el valor de la hora, entonces del otro objeto T2, antes de poder hacer nada, tengo que crear un objeto de esta clase. Tiempo. Punto créate. Ahora ya hay dos objetos. Aquí, ¿qué está pasando en la pizarra? Con eso de ahí se acaba de crear un nuevo objetito. Y no solo se crea, sino que ya tiene valores iniciales como 0, 0 y 0. ¿Qué más? Voy a modificar de este segundo objeto. Entonces digo T2. T2 es la variable, ¿no? La variable objeto T2. Puntito. Con ese puntito puedo acceder a alguno de los tres atributos. Digamos a minuto. 2 puntos igual. Quiere decir que de este objeto, este atributo llamado minuto, el segundo, ¿no? Minuto, lo voy a cambiar por otro valor. ¿Qué valor? El que había antes en minuto. Minuto más 1. O sea, lo que tenía antes más 1 le estoy aumentando, digamos, ¿no? A lo que tenía antes más 1. Entonces aquí estoy invocando al selector y con esto al modificador, por si acaso. T2 punto... Disculpe una pregunta, ahí donde dice T2, 2 puntos igual, ¿tiempo sería o tiempo? No. El Tiempo. nombre de la clase solo se lo utiliza una vez. Ah, aquí tiene razón. Sí, le faltó ahí. La T, ¿no? Sí. De todas maneras, la palabra, el nombre de la clase solo se lo usa una vez. ¿Se acuerdan? Están las variables, pero no hay los objetos. Los objetos son estos, ¿ya? Para crear los objetos, ahí tenemos que usar a la clase. La clase es la única que va a crear un objeto nuevo. Ahora, a partir de ahí ya el objeto, como ya existe y está, esto decimos está ligado, el objeto está ligado a la variable,
Entonces, desde esta variable voy a acceder a los datos del objeto. Y ahí es donde accedemos a través de estos atributos, ¿no? Estos son los atributos, ¿no? De acá. Listo, ingeniero. Ok. Entonces, ahora, una vez creado el objeto, ya puedo acceder a las variables de aquí, que se llaman atributos en programa. Esto diríamos variable, pero en programación normal es variable, pero aquí se llama objeto. Pero en realidad el objeto es esto y esto, este par es el objeto ya, digamos, ¿no? Para acceder a alguno de estas variables de acá adentro, que en realidad ahora ya se llaman atributos, para acceder a los atributos de este objeto tengo que hacer esto, ¿no? De esta manera yo puedo acceder para meter datos. Ahora, para sacar, que es lo que estoy haciendo acá, puedo usar, por ejemplo, voy a copiarle del otro objeto T, le voy a copiar el segundo. Voy a sacar el dato segundo que hay aquí en T, que es 0, digamos, ¿no? A ese dato le voy a sumar 10. Que a ese 0, 0 más 10 me va a dar 10, digamos, ¿no? Y ese valor 10 lo voy a guardar en este otro objeto, aquí, en el segundo. Y luego voy a pedir a write-ln que muestre el contenido de este otro objeto nuevo, de T2 y toStr. Listo, hay dos objetos creados, cada uno con datos y bueno, ahora hay que compilar y correr. Hay errores, se me falta un punto y coma en la línea 10. Claro, a ver. Cuando me dice falta, hay un error de punto y coma en la línea 10, acuérdense que nunca es en esa línea, es en la anterior. Como ven aquí en la anterior, no le puse punto y coma. Sigamos. Ahora sí está todo ok, le damos run. Está el uno que era 10.00, este otro que es 0, pero este fue modificado a ese 0 más 1 que va a dar 1. Y este es el 0 de aquí más 10 que va a guardarse aquí, digamos, ¿no? Que es 0, 1, 10 por esa razón. Lo que estoy mostrando aquí es que hay dos variables y cada variable almacena 3 datos. Pero para entrar y cambiar esos datos que se pueden hacer es que usamos esto llamado los atributos, ¿no? Los atributos. A través de sus atributos puedo cambiarle los datos. Pero también tome en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, no es que aquí yo le ponga lo que sea. En vez de 10 se me ocurrió que le voy a almacenar a la hora 25. Voy a almacenar el 25 en la hora del objeto T. De T en la hora. En vez de 10 va a ser 25. A ver, vamos a ver cómo nos va. Compilación no hay problemas, no hay errores de sintaxis ahí. Esta otra cosita de la compilación, pero no hay problema. Ya lo compiló. No hay problema, no hay ningún error aquí. Ahora le voy a dar run. Y aquí al darle run me dice una excepción no manejado ha ocurrido, digamos, ¿no? En tal zona de memoria RAM. El error dice dato no válido. ¿Eso qué significa? De que este 25 lo está recibiendo la clase y antes de guardarlo en la variable hora de este objeto, él va a verificar que sea válido. Los datos válidos para la hora van de 0 a 23, porque la hora 24 no existe. La hora 24 en realidad es la hora 0, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con el minuto y el segundo. Entonces, recuerden que el modificador toma el dato y valida a ver si es un dato válido. Si es así, lo almacena y si no, genera un error de excepción. ¿Cuál es la idea del error de excepción que genera la clase? De que aquí el programador lo puede atrapar con cosas como esta, ¿no? Try y demás, digamos, ¿no? Try, finally y otros detallecitos. Eso es para capturar, pero ahorita no. Eso lo pueden ver aparte en los manuales que le he dejado. Simplemente recordarles que la clase genera un error que él genera un error que lo debe atrapar él. Si él no lo atrapa, ese error le traspasa al usuario final, abortando además, ¿no? Porque abortó el programa y nos salió ese mensaje. Pero
el modificador o los en general tienen su trabajo esencial es validar datos, validar, para que el programador no le quiera meter cualquier dato ahí, digamos, ¿no? Sino datos que sean válidos. Aquí está nuevamente la clase definida. Hasta aquí la implementación es la programación de cada método. Todo este código fuente ya lo tienen. El de este archivito, ¿no? Ya ustedes tienen que hacer el programa demo. El demo. Además, en la tarea está que hay otras 3 cositas más que tienen que hacer sobre este mismo archivo y este archivo es el que me lo van a mandar como tarea, ya completado. Ok. Y en eso consiste básicamente programar orientado a objetos. Ahí vamos a dividir ahora nuestra tarea ya en 2 partes, ¿no? En una parte vamos a crear módulos donde vamos a definir las clases, los tipos de datos que vamos a manejar. Y en el otro lado, programador, donde voy a crear programas utilizando. O sea, los proyectos que hemos hecho la semana pasada, ahora vamos a evolucionar una vez más, ¿no? Vamos a crear ahora clases y vamos a crear programas, ¿no? Las clases van a servir solamente para el programador, digamos, ¿no? No interactúa con el usuario, no le pide datos ni le muestra nada. Solo que ahora los procesitos no están sueltos, sino que están metidos dentro de una cápsula más grande llamada clase. No solamente están los procesos, ¿no? También están las funciones y también están los datos, todo metido dentro de la misma cápsula. Y para acceder a esas cosas están lo que llamamos properties, propiedades, que permiten acceder a los campos y a los procesos, digamos, ¿no? Ok, ese es el tema de esta semana. No se olviden, tenemos este sábado a las 7, esté o no esté usted, el examen, el segundo parcial, ¿no? Ese lo tenemos este sábado a las 7 de la mañana, no se me duerman. Va a estar habilitado desde las 7 menos 5, por si acaso. Visible desde las 7 menos 10. El examen va a estar visible desde las 7 menos 10 en la unidad número 3. Ya en la unidad número 3, como una tarea más al final va a aparecer. Va a ser visible desde las 7 menos 10, va a estar accesible a partir de las 7 menos 5 y van a tener entre 60 y 90 minutos para realizar. Voy a calcular en base al tipo de preguntas que le voy a hacer. Por si acaso, las preguntas de este examen tienen que ver con que hagan ustedes procesos, funciones y paso de parámetros, ¿no? Que esas son las cosas que hemos avanzado en la unidad número 3. Listo, ingeniero. Sí, ok. Si no hay más, entonces nos vemos el sábado. Ok. Háblenle a su mamá para que los despierte. No le digo a su papá porque su papá los consiente, ¿no? No lo van a despertar, pero su mamá va a ir y lo va a levantar, ¿no? Y además le va a levantar con desayuno, ¿no? De un chicotazo me levanta la mía. Pero vale la pena, digamos, ¿no? Porque si no se aplaza y eso es peor. No, no queda despiertín así, pues, ingeniero. Está bueno, está bueno. Listo, jóvenes, quedamos ahí entonces. Nos vemos el sábado a las 7 de la mañana. Ah, por si acaso, yo estoy queriendo entender que esta semana están practicando. Entonces, la tarea de esta semana yo se la he puesto para el domingo. Incluso ya lo pueden entregar el sábado o el domingo, digamos, ¿no? Para que no se afanen en hacer la tarea y se preocupen, aunque es más o menos lo mismo, porque crear métodos es hacer más funciones, más procedimientos, paso de parámetros, lo mismo, pero ya en otro nivel, digamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es más de lo mismo, pero en otro nivel. De todas maneras, quiero entender que están practicando y la tarea la he puesto de esta semana para entregar el domingo. Pero si quieren hacerlo antes, no hay problema, digamos, ¿no? Nadie les impide entregarlo más antes, pero está para el domingo, por si acaso. Listo, gracias, ingeniero. Ok, bueno, nos vemos, señores. Disculpe, ingeniero, una sí, pregunta. Michael, diga. La tarea que nos dio es para que la hagamos en Pascal GUI o en Delphi.
en Pascal GUI, todito lo estoy haciendo para Pascal GUI. Si lo hacen en Delphi también no hay ningún problema. Pero como han visto ustedes el ejemplo que yo le he puesto en Pascal GUI, o sea que funciona dentro de Pascal GUI, digamos, no todo. O sea, todos pueden hacerlo en el teléfono. Yo asumo que todos tienen un teléfono. Lo que no estoy seguro es que todos tengan una compu. Pero si lo tienen, no hay problema. Todo lo que hacemos en Pascal GUI, en Pascalito, funciona tranquilamente en Delphi. Ahora, no todo lo de Delphi funciona. Y entre esas cositas, por ejemplo, el int2str que estoy usando acá es una funcioncita no de Pascal, es de Delphi. Para que funcione este int2str he tenido que incluir una librería. Aquí lo van a ver, está debajo del interface, pongo uses sysutils. La librería sysutils contiene el int2str por si acaso. Si no hacen este uses, o sea que en este módulo estamos usando otro módulo, digamos, ¿no? En el módulo sysutils está la función int2str. Ya estamos haciendo un módulo que utiliza procesos de otros módulos, digamos, ¿no? Estito de acá. Si no hacen esa librería o si no la incluyen, no va a funcionar esto. Tendrían que usar otra función de Pascal puro, que es algo así como str solamente, pero tiene dos parámetros, es un proceso, no es función, y bueno, pero igual les he dejado un manualito por ahí para que practiquen. ¿Ok? Gracias. Listo. Hay 3 archivitos más que les he dejado dentro de la plataforma. No es obligatorio que lo lean, simplemente como apoyo para que ustedes aprendan más cosas y para reforzar lo que están aprendiendo. Ahí dentro de esos libros son libros de programación en Delphi y bueno, hay muchas más cosas, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan ampliar. No es parte de la materia, pero es para que ustedes puedan aprender más, por si acaso. Ok, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el sábado, 7 menos 10. No se me duerman. Chau, chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Chao.